Vulnerable Corp es una organización principiante en la investigación de vulnerabilidades en sistemas informáticos. Haciendo una extenuante revisión a sus aplicaciones internas, encontramos los siguientes problemas. Los empleados de la organización pueden conectarse por medio de Internet al back office. El único requisito que éste solicita son las credenciales para el inicio de sesión, es decir, un usuario y una contraseña. Ese es el único mecanismo existente por el momento para determinar que el empleado es quien dice ser, y debido a esto puede acceder a los servicios de la empresa desde cualquier dispositivo, por ejemplo, un teléfono, una tablet o una laptop, sin importar que este dispositivo esté autorizado o no. Además, que puede haber filtración de datos entre los empleados, ya que la contraseña es guardada en claro y no hay otro mecanismo extra de seguridad para verificar que sean los empleados correspondientes. Antes de explicar nuestro escenario propuesto, debemos de saber quiénes son nuestras entidades involucradas, los cuales son usuarios de la organización, back office, autoridad certificadora y base de datos, además de conocer el escenario para implementar, que consta de los siguientes elementos: Mutual TLS, autentificación de doble factor o 2FA y cifrado de contraseñas utilizando la función de hash bcrypt. Continuando con la gráfica del escenario propuesto, tenemos al usuario conectándose a Internet, en el cual la autoridad certificadora solicita el certificado del cliente. En el esquema tradicional de TLS se envía por defecto el del servidor. Al ser mutuo, el cliente también debe enviar uno válido. Luego se puede conectar al back office de la organización, en el cual tiene que hacer una autentificación de 2 pasos o 2 factores para luego poderse conectar a los datos que el usuario necesita. Para comprender este flujograma, iniciamos cuando un usuario X intenta ingresar al back office de la organización. Para llevar a cabo esto se utiliza el esquema Mutual TLS, en el cual el servidor envía el certificado y el cliente lo valida. Cuando el cliente valida el certificado, el servidor realiza el mismo proceso, es decir, le solicita al cliente un certificado y si es válido, es autorizado. En el caso que cualquiera de los dos, es decir, el servidor o el cliente, detecte que el certificado no pertenece a la autoridad certificadora, denegará la conexión mostrando un error. En el caso de que no haya error y que haya sido válido el certificado, entra en acción el certificado de autofirmado, en la cual hay una autoridad intermedia, es decir, existe una autoridad certificadora que se encarga de permitir a autoridades intermedias validar los certificados con el propósito que si alguna de estas autoridades intermedias se ve comprometida o en riesgo, la autoridad principal puede revocar los certificados. Continuando con la explicación, cuando el usuario tiene autorizado el acceso al back office, le solicita las credenciales. Si no son válidas, se le es denegado y en caso que sean válidas, se solicita un factor extra, que en este caso sería una contraseña de un único uso basado en el tiempo. Para esto, previamente, el usuario tuvo que haber configurado la autentificación por doble factor en su teléfono utilizando cualquier aplicación de autentificación y le pedirá que ingrese el código. Si este código es válido, le autoriza el acceso a la aplicación. Para el almacenamiento de las contraseñas y datos sensibles, tenemos al administrador de back office, el cual va a registrar los usuarios, los procesa para luego cifrarlos mediante el algoritmo bcrypt y ya con esto se podrá guardar todo de manera segura en la base de datos.
Para comprender el funcionamiento de Mutual TLS, debemos entender el funcionamiento de TLS. De manera general, cuando un cliente intenta acceder a los recursos del servidor, este le presenta su certificado. Luego se procede a determinar la validez del mismo y si el certificado es válido, le permite acceder o le muestra una advertencia de seguridad indicando cuál fue el problema del certificado. Cuando se utiliza TLS, la conexión es cifrada. Para Mutual TLS el funcionamiento es similar. Sin embargo, no solo es requerido el certificado del servidor, sino que también el certificado del cliente, y para esto una autoridad certificadora se encarga de validar y firmar o revocar los certificados tanto de cliente como de servidor. El funcionamiento es el siguiente. Primero, el cliente intenta acceder a los servicios del servidor, es decir, el client hello. Luego, el servidor responde y envía su certificado. El cliente valida el certificado enviado por el servidor por medio de la autoridad certificadora, y si es válido, el siguiente paso es que el cliente presente su certificado. De igual manera que como lo hizo el cliente, el servidor por medio de la autoridad certificadora se encarga de validar dicho certificado. Si la conexión es exitosa, es decir, hubo un certificado válido, se le va a permitir el acceso a los recursos del servidor. Durante este proceso existió un intercambio de llaves entre el cliente y el servidor, en el cual se valida que ambos estén autorizados para acceder a los servicios. La función bcrypt es una función de hashing de contraseñas basada en el cifrado de Blowfish. Se utiliza por defecto en OpenBSD y en algunas distribuciones GNU Linux y SUSE. Blowfish fue diseñado como un algoritmo de uso general que intenta reemplazar a DES y evitar los problemas asociados con otros algoritmos. Usa bloques de 64 bits y claves que van desde los 32 bits hasta los 448 bits. Es un codificador de 16 rondas Feistel y usa llaves que dependen de las cajas S. bcrypt utiliza un proceso de cifrado que consiste en tomar la contraseña en texto plano y el costo definido. Este será en potencias de 2 y puede ir desde 4 hasta 31, es decir, 2 elevado a la 4, 2 elevado a la 5 hasta 2 elevado a la 31. Aleatoriamente se genera un salt y estos tres elementos son iterados según el valor del costo, dando como resultado el hash a utilizar durante la implementación de Blowfish. Blowfish realiza 64 iteraciones tomando el hash y el texto plano Orphan Beholder Scribed Out y da como resultado una contraseña cifrada. La contraseña cifrada tiene una longitud de 60 caracteres. Del carácter 1 al 4 se indica la versión de bcrypt. Del carácter 5 al carácter 7 se indica el costo, del carácter 8 al 29 se indica el salt y del carácter 30 al 60 se indica el hash. bcrypt es adaptativo con el tiempo debido a la capacidad de iteraciones definidas por el costo. Entre más sean, más lento será, pero lo hará más seguro. Al intentar acceder al sitio de Vulnerable, que es vulner-able.ml, sin un certificado instalado en el dispositivo, el resultado es un error el cual deniega la conexión. Esto se debe a que el cliente no tuvo certificado que presentar al servidor, por lo que la autoridad certificadora lo rechazó. Al intentar acceder al portal de Vulnerable con un certificado cliente válido, el navegador solicitará al usuario el certificado cliente a presentar al servidor,
Ya que el certificado es válido, la autoridad certificadora verificará y autorizará la conexión al portal. En el portal, el cliente podrá ingresar sus credenciales de inicio de sesión. Si estas son válidas, le solicitará un código que será un doble factor de autenticación. Este estará en una aplicación de autenticación de su celular. Si el código es inválido, la conexión se deniega. Si el código es correcto, le autoriza a acceder al portal.